Bueno, ya nos estamos acercando al final. Tenemos la clase de hoy, la clase del miércoles. Obviamente yo he cambiado un poco los temas porque, bueno, ha evolucionado de forma diferente. La próxima vez que organice la clase voy a reorganizar los temas de otra forma. Entonces vamos a cubrir hoy y el miércoles algunos temas. Voy a pensar a ver con qué cerramos. Voy a tratar de cubrir la teoría y el plan mío es el miércoles cubrir ya la práctica. No se tienen que olvidar que ya este miércoles la entrega escrita, digamos, del trabajo de investigación, y la semana que viene lo que vamos a hacer es cubrir, darles que ustedes presenten esa presentación. O sea, mi plan es leer lo que me presenten este miércoles y tener listo comentarios y preguntas para las presentaciones. Es más o menos el plan. Bueno, vamos a ver esto. Ya hemos visto una breve intro, digamos, en la clase pasada de empleo y desempleo. Es interesante siempre me quedo pensando de que uno ve los diferentes libros de economía laboral y en la introducción siempre tienen algo de desempleo, pero siempre dejan el desempleo para el último capítulo. Es bien peculiar eso. Cuando en realidad a la gente lo que le preocupa muchas veces es el desempleo. Pero tiene sus razones, digamos, tiene sus razones de ser por qué la gente deja al último el tema del desempleo. Lo vamos a hablar hoy. Entonces ya hemos hablado en la clase pasada de que lo que preocupa en toda esta literatura es... Esta literatura, que es más macro que micro, es cómo se genera más empleo en general. O el otro día, ayer mismo estaba pensando, no es tanto empleo, la palabra empleo está mal pensada. No es que está mal pensada, está muy pensado para países desarrollados, digamos. Hay que pensar más generación de trabajo que generación de empleo. Empleo sugiere que hay un empleador, y eso no es necesariamente cierto. Hay una tasa de desempleo, sí, digamos, eso no creo que cambie el término, digamos, en realidad hay gente que no encuentra trabajo. Entonces no es estar desempleado, estás haciendo un trabajo, no es lo mismo. Y después viene el tema de las tasas de desempleo. Entonces siempre las tasas de desempleo es lo que preocupa. ¿Y qué políticas utilizan los gobiernos? Hay muchas, digamos, para tratar de bajar la tasa de desempleo. Entonces ya hemos hablado de esto en la clase pasada, bueno, cuál es la serie de la tasa de desempleo en Colombia. Hemos dicho que en general la tasa de desempleo en Colombia es relativamente alta, alrededor de 2 dígitos. Normalmente los países tratan de que no sea de 2 dígitos, sino de 1. Pero bueno, hay razones, vamos a hablar un poquito de eso, para pensar de por qué es de 2 dígitos en Colombia. Habíamos hablado de la tasa de crecimiento. Estaba pensando el otro día si no me vas a mostrar la trimestral o la anual, o sea, comparar un trimestre contra el trimestre del año anterior. Es un poquito más usual antes de ver la trimestral. Hay diferencias al respecto. Y está la inflación anual. Esa sí la mostré así porque la mensual es un enredo y se ve más, la gente sí tiene más en la cabeza el crecimiento de la inflación respecto a la del año pasado, y es más suavecita la serie, bastante más suavecita la serie, pensarla así. Entonces, pensemos un poco el tema, y eso es lo que se piensa a veces cuando uno quiere modelar, no estamos en esto en este caso de modelar matemáticamente el desempleo. Modelar matemáticamente el desempleo es bien difícil, porque básicamente, y eso, si ya todos esos modelos de match y search, porque básicamente el desempleo en los modelos matemáticos tiene que surgir de un mismatch. Tiene que pasar que hay un mismatch entre la gente que está buscando y la gente que está queriendo encontrar empleo. Eso es lo que lo hace difícil de modelarlo matemáticamente. Por eso no lo estamos cubriendo. Pues si no sería bien pesado. Pero sí vamos a ver, digamos, cómo la gente lo piensa en términos de stock y flujo. O sea, la idea es que las tasas de desempleo, que es lo que normalmente la gente mide y sigue, digamos, en la realidad, en realidad es solamente una cantidad de gente que se encuentra desempleada en un determinado momento del tiempo. ¿Eso es perfecto? No, ninguna medida es perfecta. O sea, pero lo que sí se hace, o por lo menos se busca, digamos, tratar de medir,
es el tema de, por ejemplo, ¿hace cuánto que la gente está desempleada? Eso puede ser importante. O sea, básicamente lo que se dice una medida de stock, y no de flujo, o sea, no es entrada y salida de gente. O cuánta hace gente que la gente está desempleada. Por ejemplo, ¿por qué? Porque básicamente un desempleo corto es mucho menos grave que un desempleo largo. Y digamos, o sea, y eso puede ser crítico porque en otros lugares la gente es relajada, digamos, o sea, renuncian y se quedan esperando un nuevo trabajo porque saben que la posibilidad de que se queden desempleados mucho tiempo son bajas, eso depende. En cambio, en otros lugares la gente se desespera porque sabe si pierde su empleo, la posibilidad de conseguir uno nuevo, o por lo menos no uno nuevo, porque conseguir trabajo siempre digo es fácil, el tema es que es un trabajo mejor, eso es lo que es difícil. Entonces, en las estadísticas típicamente se está midiendo un stock de personas, ¿ok? Que se encuentran en alguna de estas categorías, que es la que hemos hablado al principio de la clase, o están inactivas, o están desempleadas, o están empleadas. Son stocks. Entonces, eso es lo que quizá en alguna clase vieron. Digamos, es medir la cantidad en un determinado momento del tiempo. Esas son las medidas, se dicen estadísticas stock. Pero no se están midiendo flujos. O sea, básicamente, ¿qué determinan esos stocks? Esa es la gran pregunta. Cada uno de esos stocks es afectado por diferentes flujos. Bueno, medir esos flujos no es fácil. Toca que las encuestas, o por lo menos desde otras fuentes de datos, si no son las encuestas, estén muy bien organizadas. O sea, básicamente lo que se está pensando es que de estos tres stocks, que son los típicos que se miden, trata de medir estas flechitas. Estas flechitas son bien difíciles. Son fáciles si es que los datos se los permiten a uno. Pero ¿qué son esas flechitas? Entonces, por ejemplo, gente que está saliendo de estar inactivo a estar empleado o estar desempleado. Entonces, por ejemplo, eso es, me acuerdo, cuando yo me gradué, me dijo uno de mis colegas, me dijo, ¿te das cuenta que ahora vas a pasar de ser estudiante, o sea, no estar en la fuerza laboral, a estar en el desempleo? O sea, formas interesantes de verlo, digamos, o sea. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que ustedes no pasen al desempleo, pasen a estar empleados. Pero para pasar a estar empleado hay que ser un buen candidato para ser empleado. Si no, no va a estar en el desempleo. No tenga ese atractivo. Si no, no va a estar quedarse desempleado. Entonces, bueno, ¿cómo medir eso? ¿Cómo medir toda esa gente que está saliendo de la inactividad al desempleo o al empleo? Bueno, eso no es fácil. O sea, porque toca preguntarle a la gente, por ejemplo, bueno, usted está empleado, ¿qué estaba haciendo antes? Eso a veces las encuestas no lo preguntan. O usted está empleado, bueno, antes de tener este empleo, ¿usted qué estaba haciendo? No, esto tampoco es fácil. Entonces es complicado medir esas cosas. Y ni hablar estas otras, digamos, pasar del desempleo al empleo, tampoco es fácil, porque eso puede ser nuevas contrataciones, como dice acá, o recalls. Recalls es básicamente que a uno lo despidieron, pero no lo vuelven a llamar. Eso es un recall. O sea, por ejemplo, que a uno le dieron una inactividad temporal. Bueno, todos esos flujos no son sencillos de medir. Y después, esto es la otra parte también complicada, digamos. Despidos, o sea, despidos o discharges, no estoy seguro cuál es la diferencia entre layoffs. Esto es despido. Pero discharges, no sé cuál es la diferencia entre layoffs y discharges. Renuncias, eso es clarísimo, digamos, porque la gente puede no ser despedida, sino simplemente que renuncia. A eso pasa todo el tiempo, digamos, que la gente simplemente no le gusta su trabajo y renuncia y si va al desempleo queriendo buscar algo mejor. Eso está bien. Y la otra, obviamente, que también preocupa en muchos escenarios, es el tema de los retiros. ¿Okay? El tema de los retiros. O sea, gente que básicamente se pensiona, que dejó de trabajar y no hay planes claramente de que ellos vuelvan a trabajar. Esos son y este es el flujo, por ejemplo, que siempre bueno, no solamente este flujo, sino este flujo, que es el que preocupa, por ejemplo, a los sistemas pensionales. A los sistemas pensionales siempre les preocupa una proyección de los flujos de la gente que está entrando al mercado laboral y la gente que está saliendo al mercado laboral. ¿Por qué? Pues si hay un desbalance entre esos dos flujos, si hay mucha más gente saliendo del mercado laboral que entrando, casi todos los sistemas pensionales pueden entrar en crisis.
porque básicamente los números no cierran. Independientemente de cómo está pensado el sistema pensional. Entonces, se puede dictar todo un semestre, como digo yo, o varios semestres sobre sistemas pensionales, pero detrás de un sistema pensional están todas estas cosas. Entonces hay que pensarlo bien. Entonces, típicamente la tasa de desempleo va a estar definida de esta forma, eso ya lo hemos visto. Desempleados sobre población económicamente activa. Entonces, el cambio porcentual en la tasa de desempleo, o sea, por definición, no estoy haciendo ninguna cosa sofisticada, es el cambio en la cantidad de gente desempleada menos el cambio en la PEA. Esos cambios porcentuales. Entonces, hay un montón de gente que le hace seguimiento a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están tratando de pasarse de querer medir un stock a medir el tema en términos de flujo. Flujo de gente en el desempleo o en la PEA. Y obviamente ustedes saben que la PEA la pueden dividir. Eso es lo interesante. Y hay que tener mucho cuidado, y eso es porque la gente se olvida de la matemática, incluido yo a veces. O sea, el cambio porcentual en la PEA no es es igual al cambio en la suma de los que están, empleados o desempleados, pero eso no es lo mismo al cambio porcentual en empleados más el cambio porcentual en desempleados. Eso no es cierto. Hay que tener cuidado. Entonces uno suma las dos, es un tema matemático. Eso no es cierto. O sea, el cambio porcentual básicamente no es distributivo en la suma. Eso tiene que ver con una propiedad de logs. Logs no es distributivo en la suma. Log de la suma no es la suma de los logs. Si se acuerdan. ¿Okay? Por eso es la inteligencia matemática. Para que la gente se olvide. ¿Para qué sirve? ¿Okay? Entonces la idea es que un aumento en la tasa de desempleo puede deberse tanto a un aumento en la cantidad de desempleados como una caída en la PEA. ¿Ok? Perdón, como a un aumento en la PEA. O sea, básicamente que esto es menor a esto. Esto es mayor a esto. Eso es lo que tiene que estar ocurriendo. Y la gente le hace seguimiento a ese tipo de cosas. ¿Ok? Para que la tasa de desempleo aumente o disminuya. Porque puede ser que la PEA está aumentando mucho, entonces caiga. Pero caiga porque básicamente hay mucha gente en la PEA. ¿Qué puede pasar, no? Puede pasar, por ejemplo, que un montón de gente esté decidiendo, y eso pasa en algunos lugares, por ejemplo, se estudia mucho, por ejemplo, en las recesiones. Cuando hay una recesión y la gente ve que el mercado laboral está muy difícil, la gente trata de dejar de buscar trabajo y, por ejemplo, se queda estudiando. Eso pasa en muchas economías en recesión. Se queda estudiando, claro, porque dice, lo que puedo hacer es quedarme estudiando mientras el mercado laboral mejora. Entonces uno puede hacer una especialización, una maestría, un doctorado, lo que sea, y eso puede demorarse 1 año, 2 años, hasta que la economía vuelva a recuperarse. Entonces también se estudia mucho. O sencillamente la gente decide quedarse en la casa, esperando, digamos. Entonces no está buscando trabajo realmente, sino que se queda en la casa. También pasa mucho eso. Entonces, hacer seguimiento a estos indicadores de stock, o sea, a través del tiempo, como es la cantidad de desempleo y no la tasa de desempleo, y la cantidad de población económicamente activa puede ser muy importante. Y de hecho, uno puede abrir la gente que está en la PEA, ¿okay? Dividiendo, digamos, toda la gente que está inactiva. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que tenemos, y esto es un tema del gráfico que acabo de hacer, que la cantidad de desempleados que hay en un determinado momento del tiempo es igual a la cantidad de desempleados que tenía el periodo anterior, más lo que entran al desempleo, más los despidos, más las renuncias. Lo que pasa es que eso no es fácil de medir, con lo que les digo. Toca que se pregunten en las encuestas o que se lleven algunas mediciones sobre estos otros grupitos que no son fáciles. No son fáciles. O también el tema de los empleados. Los empleados son los mismos empleados del periodo anterior, más lo que entran a estar empleados, más las contrataciones, más los recontratados. Por eso también se le hace seguimiento muchas veces y eso lo hace el Banco de la República también, que hace encuestas, digamos, a los empleadores. Creo que el DANE también lo hace, no estoy seguro. Preguntan, por ejemplo, si van a contratar más gente. Eso puede ser interesante. No, de preguntarle si van a contratar más gente. Eso es una predicción de si esto va a subir o a bajar. Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? Porque dan una buena sensación de dinámica de la economía. Aunque pasa que, de nuevo, eso es limitado porque estamos suponiendo de vuelta
que tenemos un empleador. Podría ser sencillamente que alguien se autoemplee. Eso pasa mucho en países en desarrollo. Obviamente esto es difícil. Todo esto es difícil de medir, ¿ok? Todo esto es difícil de medir. O sea, entrantes al desempleo es difícil de medir porque básicamente toca preguntarle lo que le digo. Toca preguntarle, ¿usted está desempleado? Ok, lo categoriza usted como desempleado. Bueno, ¿qué estaba haciendo antes para medir esto? Entraste al desempleo, no es fácil. O despidos, o sea, tengo que decir, entonces tendré que darle a la gente todas sus opciones, digamos. ¿Usted está desempleado ahora? Ok. ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Y qué estaba haciendo antes? Bueno, eso es relativo, digamos. Estaba haciendo antes hace una semana, hace un mes, hace un año. Tampoco es fácil, ¿ok? Tampoco es fácil. Toca que las encuestas de hogar están muy bien organizadas para preguntar todas estas cosas. O toca hacer encuestas de firmas, que eso se hace en muchos lugares. En Estados Unidos eso se estila mucho. Preguntarle a la firma, entonces hay encuestas de firmas preguntando por estas cosas. ¿Cuánta gente se ha despedido? ¿Cuánta gente ha renunciado? ¿Cuánta gente se ha contratado o recontratado? Etcétera, etcétera, etcétera. En países en desarrollo eso no pasa. O sea, es rara las encuestas de firmas. Como no hay tantas firmas, ni siquiera la firma es caro, entonces normalmente se confía mucho en las encuestas de hogares. Lo que pasa es que las encuestas de hogares no son perfectas. Obviamente, si se logra hacer, es muy útil para explicar fluctuaciones, o por lo menos contablemente hablando, medir, digamos, qué explica la tasa de desempleo. Entonces, es porque mucha gente la están despidiendo, es porque mucha gente, sus negocios quebraron, o simplemente es un tema estacional, o sea, decir un montón, digamos. Si está bien armado, si se logra hacer, es muy útil. Bien, dicho todo eso, esto es más contabilidad del desempleo que otra cosa. Entonces, como para que vean de por qué la gente le hace seguimiento a todas estas cositas por separado. Ahora, obviamente, la mayoría de la gente sigue la tasa de desempleo, que se sube, se baja y chao. Pero uno puede ponerse en el tema contable, que está bien, está bien. Ahora veamos tasa de pleno empleo. Tasa de pleno empleo. Esto sí les importa mucho a la gente de los bancos centrales, por eso le digo que esto es un tema más macro. O sea, es clarísimo, y la gente sí lo tiene muy claro, de que una tasa de desempleo cero no es real. O sea, no es real. O sea, a ver, en la teoría no debería pasar. En la teoría no debería haber tasa de desempleo, no debería haber desempleo en la teoría, en un mercado perfectamente competitivo. ¿Por qué? Porque se supone que si hay gente buscando trabajo y hay gente buscando trabajadores, no hay razones para pensar que debería haber desempleo. En algún punto la gente debería ser contratada, pero no pasa, no pasa. En la práctica eso no va a pasar nunca, por millones de razones. Siempre hay un desempleo, por ejemplo, voluntario, siempre, en la práctica. Estamos sacándonos de la teoría de la cabeza de la teoría un segundo. En la práctica siempre hay gente que quiere estar desempleada. Siempre en la práctica va a haber, hasta las economías más desarrolladas, hay gente que está buscando algún trabajo. O sea, cuando ustedes se gradúen, ustedes no tienen ganas de emplearse en cualquier cosa. Ustedes quieren trabajar seguramente en lo que han estudiado. O sea, entonces puede haber un periodo de desempleo donde ustedes están buscando algo que a ustedes les guste. Entonces siempre hay movimiento de trabajadores entre trabajos. Eso va a pasar todo el santo tiempo. O sea, es inevitable. Es inevitable esperar eso. Y además, obviamente, hay cambios en la economía. Eso es natural, digamos. En los productos que se producen, los productos que se demandan, hay cambios poblacionales, cambios tecnológicos. Hay un montón de otras razones, digamos. Es que son un poco más involuntarios. Por eso es la palabra involuntario acá. Básicamente porque el mercado cambia. Por eso a mí me parece interesante cuando dicen, no, es que queremos que el trabajo para siempre, que la persona que nos contraten y no nos despidan nunca. Yo como, lo veo difícil, o sea, porque el mundo muta, digamos, o sea, y puede ser que el trabajo que uno estaba haciendo ya no es necesario. O en una es así, pero de otra forma. Entonces a uno le toca transformarse. Entonces no es real, digamos, no es real. Hay gente que podría matar, digamos, pero no es real que a la gente la contraten para toda la vida. Eso no es.
sea, puede ser, digamos, o sea, puede haber algunos casos donde la gente la contraten para toda la vida, pero es raro, es raro. Porque básicamente, es lo que hemos visto en la teoría, significaría que tienen que tener un flujo indefinido de ingresos o ganancias de ese sector o esa empresa o el sector público para garantizarle los ingresos a personas. Eso no puede ser. O sea, eso no es real, digamos. O sea, en algún momento, digamos, por mucho que las leyes digan, a usted no puede despedir a esta persona, si no hay ingresos, la van a despedir igual. O sea, por mucho que la ley esté escrita ahí. Entonces, hay una tasa que se llama tasa de desempleo natural. Hay una cosa que se llama tasa de desempleo natural, que es la tasa que no tiene ni exceso ni demanda de oferta en la economía. Ni exceso de demanda ni exceso de oferta. Entonces, en la teoría, estamos hablando un poco ya en la teoría acá. O sea, básicamente porque en la práctica sabemos que eso va a pasar. Entonces, hay una cosa que se llama natural, que dice no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta de empleo. Y es, obviamente, por eso ahí es donde empieza a aparecer de vuelta este otro concepto que es la inflación, por eso se les enseña macro. La tasa de desempleo en donde la inflación esperada es igual a la inflación observada. ¿Okay? Entonces, básicamente, que donde la tasa de desempleo, de inflación, es la tasa de desempleo que no acelera ni desacelera la inflación. Esa es la idea. A ver, porque a veces esa definición tiene sentido, pero intuitivamente algo de sentido tiene. O sea, la idea es que la tasa de desempleo, eso parece que no sé por qué en este libro no está, pero yo lo aprendí así, que es cuando se dice que la economía no está ni enfriada ni sobrecalentada. ¿Okay? Cuando está enfriada, es cuando la inflación está muy baja respecto a o sea, la observada está muy por debajo de la esperada, y cuando está sobrecalentada es cuando está al revés, está mucho más alto de las expectativas. Entonces se dice que está sobrecalentada. Entonces, los bancos centrales tienen esos conceptos muy claros, como el tema de la tasa natural de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la cabeza la gente? Tiene en las bases, obviamente, estoy mostrándoles el modelo más sencillo, piensan en términos macro. Entonces, en términos macro, la gente piensa, o sea, es básicamente, y es sencillamente una extensión de lo que uno ha aprendido, no es tan difícil. Lo que pasa es que hay debates, digamos, respecto de cuáles son las formas de estas curvas. Entonces, lo que se piensa es que la economía tiene un nivel de precios. Obviamente, nivel de precios, inflación. O sea, acá tenemos un nivel de producto, PIB. O sea, esto estamos hablando a nivel macro. La idea es que detrás de este equilibrio hay un equilibrio de mercado laboral. Entonces, detrás del equilibrio de producto hay un mercado laboral. Entonces, acá va a haber un equilibrio de salarios y un equilibrio de empleo. Algo sencillo. Algo que ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto el valor del producto marginal desde la clase 0? Bueno, es lo mismo, una extensión de eso. La idea, entonces, que en una economía el ingreso real de las personas es proporcional al producto real. O sea, este ingreso es proporcional a lo que produzca la economía. Entonces, la idea es, si la economía produce un montón de bienes y servicios, entonces los ingresos reales de la persona también deberían ser altos, porque hay muchos bienes y servicios para producir. Sencillo. Entonces, la idea es que hay una demanda agregada, esta es la demanda agregada, que es la cantidad total de producción que los consumidores domésticos, negocios, gobiernos, compradores extranjeros están dispuestos a comprar. Esa es la idea, hay una demanda agregada. Y obviamente, como hay una demanda agregada, hay una oferta agregada. La cantidad de productos y las firmas que están dispuestas a producir a cada nivel de precio. A nivel economía. A nivel economía. Por eso ustedes pueden hacer en la contabilidad, digamos, y eso uno lo ve en el DANE publica PIB por el lado de la oferta, entonces se tiene todos los sectores económicos, o por el lado de la demanda. Entonces, por el lado de la demanda es qué está consumiendo cada sector de la economía. Entonces ahí tienen el sector privado, sector público, tienen importaciones, exportaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces esa es el área más macro, por la que estudia micro y macro.
Entonces, sí hay una diferencia. Hay una parte que se considera keynesiana, o la teoría al menos dice que esta es la parte keynesiana, que es la parte donde hay pendiente positiva. Hay pendiente positiva, ¿okay? de la parte keynesiana de la oferta. Después hay una parte, en cambio, que se considera la parte clásica de la oferta. La parte clásica. Entonces, se supone, típicamente, que la oferta no sigue esa pendiente así infinito. Bueno, hay debates al respecto, obviamente. Siempre los va a haber. Y hay, en cambio, una combinatoria. Hay otra gente que en realidad nos dice, no hay esta cosa así, sino que hay diferentes teorías al respecto. Entonces, dependiendo de dónde la gente se ubica, ya donde está el gran debate entre los macreros, en qué parte de la oferta de la demanda está. Entonces, hay una línea muy keynesiana que dice que esto es con pendiente positiva todo el tiempo. Y hay una línea más clásica que dice que esto es así, que es más una pendiente muy inelástica. Bueno, los debates y los modelos están construidos alrededor de eso. Eso es lo que lo hace difícil. En esencia, el gran debate siempre es en qué momento la curva de oferta es plana y en qué momento tiene una pendiente y en qué momento ya la pendiente se vuelve súper pronunciada. Ustedes miran, ¿y aquí qué me importa? Las tienen que importar mucho. ¿Por qué? Porque esto es oferta agregada, esto es precios, esto es cantidad. ¿Por qué a la gente le parece que eso es importante? Porque si el equilibrio anda por acá, y ustedes, o sea, y esta es la demanda, recuerden, esta es demanda agregada, y usted aumenta en la demanda agregada, esa es la típica política keynesiana. La política keynesiana dice, no, o sea, gastemos mucho, como Estado especialmente, o fomentemos mucho la cosa privada, y seguramente podemos aumentar la demanda agregada, y los precios van a subir, pero muy poquito. Entonces es el chiste, digamos. O sea, vamos a tener mucha producción y muy poca inflación. Es el lado keynesiano. Hay otra gente que es la línea más clásica que dice que no, que en realidad, si usted está parado, por ejemplo, por aquí y aumenta la demanda, sí, en una de esas usted va a tener algo de producción, pero va a tener un gran salto en inflación. Salud. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué parte está uno? Eso, bueno, determinar dónde está uno no es tan fácil. Y por eso sigue habiendo debate y yo creo que habrá debates al respecto de acá hasta el final de los tiempos. Porque obviamente acá el lío también es político. Pues típicamente los políticos creen obviamente que esto es así todo el tiempo. Pero pueden aumentar indefinidamente la demanda y que no va a haber costos de inflación. Y cuando hay inflación le echan la culpa a alguien más, no a ellos. Entonces, bueno, pasa. Bueno, y también voy a hablar de otro enfoque de eso. Bueno, ese es un enfoque. ¿Ok? Entonces, la idea en realidad, y ahí es donde está en qué parte de la curva puede estar uno, la idea es que en este equilibrio, este punto A, esa es la clave, todo el trabajo y el capital de la economía están completamente usados. Ahí se supone, ese es el punto, que en el punto A hay pleno empleo. Hay pleno empleo. Porque hay el pleno empleo de factores. Entonces, si la demanda agregada cae por debajo de A, es el chiste. Si la demanda de la demanda, por las razones que sea, se va para acá abajo, ¿okay? Entonces van a caer tanto los precios como la producción y el empleo. En cambio, si la demanda se excede, ¿ok? Se excede de A, ¿ok? Entonces solamente se van a ver aumentos de precios, porque uno ya está en el borde de lo que la economía da. Esa es la idea. Eso es diferente. Otros
Veamos, y así como yo por lo menos lo aprendí, lo ven más como un tema de corto plazo o largo plazo. ¿Ok? Entonces es diferente, entonces en línea con lo que les estaba diciendo recién, hay diferentes enfoques respecto de ese punto. Entonces, en línea está esta visión y hay otra visión que dice, bueno, hay varios debates al respecto. Entonces hay otra, a ver si me queda más grande, así. Listo. Así bien grande. Sí, se ve. Entonces, hay gente que dice que es un tema de plazos. Dice, usted está parado acá, pero esto puede ser una oferta agregada de corto plazo y esta es demanda agregada no de largo. Se supone que hay una sola demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que dice esta gente? Dice, y si usted está en el pleno empleo, que es lo que estamos suponiendo acá, supongan que este es el pleno empleo. Pleno empleo en el sentido que, de nuevo, esa línea teórica vertical es lo máximo que da la economía. ¿Okay? Obviamente, si ustedes están por debajo, no pasa nada. ¿No? O sea, esa es la idea keynesiana. La idea keynesiana es que puede haber una recesión y que, como está, entonces todo esto es falta de uso de los factores de la economía. Entonces hay margen entonces para aumentar el empleo. Listo, pero los clásicos, lo que piensan los clásicos, bueno, no sé si hay, no, creo que todavía hay gente que piensa como clásico. Ellos dicen, no, es que si usted se pasa, y ahí es donde está lo difícil, si usted se pasa de acá, usted va a tener crecimiento, pero se piensa que va a ser un crecimiento corto, de corto plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea, digamos? La idea es que ya en este punto usted se pasó y lo que se dice, uno está sobrecalentando la economía. Eso es lo que se considera. Usted está usando a la gente y el capital en exceso. ¿Ok? Entonces ha pasado. Entonces sí va a tener una producción, pero básicamente como acá hay un aumento de precios, lo que va a terminar ocurriendo es que esta oferta de corto plazo se va a terminar adaptando y va a decir, no, me aumentaron los precios. Entonces, por ejemplo, una forma de interiorizarlo a eso es decir, no, seguramente cuando los trabajadores vean que los precios subieron, cuando los trabajadores vean que ya no les rinde igual la plata, van a requerir aumentos salariales. Es un poco lógico, digamos. Si hay aumentos salariales y aumento de alquileres, porque ese es el rendimiento del capital, uno puede pensar eso, entonces seguramente lo que va a terminar haciendo eso es aumentar los costos, lo que ya deberían saber ustedes de micro, que si hay un aumento de costos, se reduce la oferta, ¿ok? Se reduce la oferta. Y como está sobrecalentada la economía, la idea es que esto va a llevar básicamente a donde esté de vuelta la economía en equilibrio, en pleno empleo. Pero en el pleno empleo, que es este puntito que está aquí, entonces vuelvo al punto de pleno empleo, pero si estoy en el punto de pleno empleo, lo único que logré, lamentablemente, en el largo plazo, por eso se piensa que esta oferta es la de largo plazo, es un aumento de precios. Entonces a veces se piensa también así, que esto es el corto plazo, pero que en el largo plazo yo voy a volver al equilibrio, yo voy a volver a donde están la oferta de demanda y trabajo, la oferta de factores que me da la economía. ¿Lo vieron en alguna clase esto? Supongo que sí. Alguna versión. ¿Okay? Bueno, todo eso está conectado obviamente con las políticas laborales o por lo menos las consecuencias del mercado laboral que se están pensando. Están pensando. Y la idea, volvemos a lo que nos atañe en esta clase, es que
La idea es que la tasa de desempleo que esté en este punto es la NAIRU. Acá vamos a hablar de la NAIRU, la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo. Entonces, en ese punto, a donde básicamente la idea es que va a ser el equilibrio de largo plazo de la economía, el punto en donde se va a encontrar la tasa de empleo o tasa de desempleo natural. ¿Ok? Natural, o sea, es lo que la economía da. ¿Ok? La tasa de desempleo que se tenga en el nivel de empleo natural es la tasa natural de desempleo. Entonces, la curva de demanda de trabajo son los niveles de empleo que maximizan las ganancias de las empresas a cada nivel de salario, y la curva de oferta, los niveles de trabajo que las personas están dispuestas a ofrecer a cada salario posible. ¿Okay? Algo sencillo, solamente que a nivel agregado de la economía. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ir definiendo diferentes. Entonces, está el nivel de desempleo natural, está la tasa de desempleo natural. Hablemos un poco de los tipos de desempleo que se piensan que hay en esa tasa natural. El más sencillo es el friccional. Hay una parte de desempleo que se corresponde con lo que habíamos dicho al inicio, con renuncias, con despidos, con reintegrantes, o sea, básicamente lo que se espera que haya en cualquier mercado laboral del planeta. Aunque haya en general gente que anda entrando y saliendo de diferentes trabajos, traslados también. Y hay entonces hay factores de oferta, como estos, para que haya fricción, como factores de demanda, búsqueda de trabajadores, despidos y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, lo que se dice, el mercado, como les decía recién al inicio, nunca se dice en términos de economía, de teoría, se vacía. Siempre hay gente que anda buscando. ¿Okay? Y como les decía, hay toda una literatura teórica, digamos, que modela eso. Trata de modelar las entradas y salidas de los trabajadores, o sea, el mismatch. Eso le dicen modelo de search y match. No me voy a meter en eso porque es un lío. Pero tratan de modelar eso, el search y match de trabajadores. ¿Okay? Pero entonces, esto se llama el friccional. Eso se llama desempleo friccional. En general la gente no le preocupa tanto, que hay un tema friccional principalmente. Gente que anda renunciando o empleadores que andan buscando trabajadores. Y después vamos a ver cuáles son las políticas que atacan cada tipo de desempleo. Pero en general no preocupa tanto. O sea, hay formas de mejorarlo, pero no preocupa tanto. El que preocupa mucho es lo que se denomina estructural. Estructural. O sea, hay un nivel de desempleo que la gente no encuentra. O sea, es el tipo de desempleo que se considera ya desempleo de largo plazo. Porque acá la idea es que la gente está buscando trabajo, pero uno presume que en algún momento lo va a encontrar. O sea, o el trabajador desempleado va a encontrar un empleo, o el empleador que está buscando trabajadores en algún momento los va a encontrar. Pero se supone que en algún momento eso va a pasar. El estructural es que la gente no está logrando eso. O sea, el estructural es que ni los trabajadores encuentran trabajo, ni los empleadores encuentran empleados. Y es sistemático, o sea, por eso se considera estructural. ¿Okay? Eso es básicamente porque se considera que hay un tema de composición entre oferta y demanda, y hay un descalce. Y hay un descalce fuerte entre ambas cosas. Y permanente, o sea, la idea es que es algo de largo plazo, no es una cosa chiquitita. Entonces, este se preocupa. ¿Okay? Por ejemplo, mismatch, este se preocupa mucho entre las habilidades que demandan los empleadores y las que ofrecen los trabajadores. Eso sí preocupa un montón. ¿Por qué? Porque toca básicamente reentrenar a la gente para las nuevas habilidades que se demandan. Entonces, eso sí es complicado. O sea, porque puede ser que la gente esté muy educada, por ejemplo, pero no esté educada en las cosas que los empleadores necesitan. Entonces, eso ya se vuelve estructural, porque básicamente no se van a encontrar jamás. Por mucho que se busquen, entonces el empleador no encuentra trabajadores, encuentra trabajadores, pero no encuentra los trabajadores que necesita. Y el empleado sale a buscar trabajo, el desempleado, sale a buscar trabajo y no lo va a encontrar nunca, porque no hay una demanda por las habilidades que ese desempleado tiene. Entonces ya se vuelve estructural.
La idea anterior era, en el friccional, no. O sea, la idea es que, por ejemplo, para asimetrías de información, el empleado y el empleador no se encuentran. Pero en algún momento se van a encontrar. Esa es la idea. Esa es la idea. Acá no. Acá la idea es que ya se encontraron, pero no se van a poner de acuerdo nunca. Porque el empleador está buscando la habilidad A y el desempleado está ofreciendo la habilidad B. Entonces no sirve. O toca que cambie el empleador, o toca que cambie el desempleado. O toca que alguien se mueva. Obviamente puede haber disparidades geográficas, también en la oferta y demanda de trabajo, pero también es un lío. Básicamente que hay un lugar en donde se están demandando trabajadores, mucho más trabajadores de los que hay, y hay algunos lugares donde hay mucho más trabajadores que empleos. Y eso es lo que explica, por ejemplo, lo que ya hemos visto en otra sección, la migración. ¿Okay? ¿Por qué la gente se termina migrando a otro lado? Porque dice, no, es que acá no hay trabajo. O sea, porque básicamente eso significa que hay un exceso de oferta de trabajo en un lugar y en otro lugar hay un exceso de demanda de trabajo. ¿Okay? Entonces puede haber un tema de disparidad geográfica, entonces por eso explica por qué en ciertos lugares puede haber más desempleo que en otros. Esa es la idea. Y desempleo estructural. Después, obviamente, también hay un tema de tecnologías. Y eso es lo que está preocupando hoy en día con la famosa IA. Por eso toca adaptarse. Toca adaptarse. Porque si no, la IA lo come a uno. Entonces, no le toca adaptarse a la IA. Así como cualquier tecnología. Como era en su momento, o sea, uno ve la historia, telares, las computadoras, internet, ahora la IA, y así. O sea, esos todos cambios tecnológicos. Hay que adaptarse a los cambios. Hay que adaptarse a los cambios. Si no, uno se adapta, muere. Serpiente darwiniana. Pero entonces eso me puede generar claramente un tema de desempleo estructural. ¿Por qué? Porque básicamente la nueva tecnología hace que las habilidades que tenía la gente ya no sean útiles. Porque hay una tecnología que los supera. Y lo que les digo, eso viene desde, yo les diría desde la primera revolución industrial para acá. O sea, dicen que hoy en día estamos como en la cuarta revolución industrial, si no me equivoco. Cuarta, quinta revolución industrial. Básicamente las revoluciones industriales tienen que ver con eso, con grandes cambios tecnológicos, cambios grandes en las tecnologías. Entonces a la gente le toca adaptarse a esas nuevas tecnologías, si no, vamos a terminar con esto. Obviamente pueden cerrar fábricas, básicamente. Cierre de fábricas, eso es básicamente que hay una recesión. Hay una recesión y simplemente en una de esas uno tiene las habilidades. Las habilidades podrían ser demandadas, pero simplemente hay una recesión y la fábrica cierra, digamos. O sea, porque básicamente si no se vende, el producto no se vende, el bien o el servicio no se vende, bueno, el trabajo de uno no es necesario. Entonces, uno es despedido, digamos. Por mucho match y demás que haya, en una de esas, uno tiene las habilidades, el empleador lo quisiera contratar a uno, pero el empleador le dice a uno, bueno, pero no tengo nadie, no tengo clientes para los productos ni servicios, entonces yo a usted no lo necesito. No voy a producir, voy a cerrar la fábrica, punto. Entonces eso sí genera de nuevo desempleo estructural, porque la gente queda en la calle. Y queda en la calle, digamos, porque hay un tema estructural que es un tema de demanda del producto o servicio. Obviamente, usualmente los trabajadores más calificados tienden a sufrir menos del mismatch de habilidades. Ahí es donde vuelve a surgir el tema de la importancia de la educación. Típicamente la gente más educada es capaz, porque eso es lo que se les trata al menos de enseñar, la capacidad de adquirir nuevas habilidades. La idea es que la persona más educada, más calificada, ha logrado no solamente adquirir esas habilidades, sino que ha adquirido la habilidad para adquirir nuevas habilidades. Esa es la habilidad más importante, para poderse adaptar. Porque básicamente eso es lo que hace el trabajador calificado, es capaz de adaptarse mejor. En cambio, el trabajador menos calificado, digamos, no tiene la habilidad de adquirir nuevas habilidades. Entonces, eso pasa mucho que el estructural empieza a surgir de mismatch, empieza a ocurrir mucho más entre los no calificados que entre los calificados. Obviamente, estos dos tipos de desempleo no son fáciles de separar, pues, tienden a superponerse. Siempre en cualquier economía hay una fracción que se puede considerar friccional,
hay una fracción que se puede considerar estructural. Separarlo no es fácil. ¿Cuánto del desempleo que estamos observando puede considerarse estructural y cuánto cíclico? No es sencillo. Cíclico, recuerden, tiene que ver con cosas como estas, de que hay un ciclo de la economía. Entonces, si la economía está en recesión, es muy probable que surja la estructural. Si la economía está en expansión, se supone que esto no debería ser tan problemático. Pero no está el problema. El problema es que en qué parte se está. Y lo interesante, lo que yo les digo, las nuevas tecnologías raras vez han incrementado el desempleo estructural. O sea, es raro, digamos. O sea, las nuevas tecnologías, si emergen, digamos, y son un shock, nadie va a negar que son un shock, típicamente la gente tiene algún espacio para irse adaptando a eso. ¿Ok? Obviamente, hay un grupo, como en todo, y eso es lo importante que hay que entender de economía. La economía sí tiene ese mensaje. Dice, bueno, pero siempre va a haber ganadores y perdedores, obvio. ¿Okay? Hay gente que se adapta rápido a esas nuevas tecnologías y las saben aprovechar, pero hay otra gente que no se adapta, que le cuesta, digamos. O sea, y como no se adaptan, típicamente terminan siendo los perdedores de ese shock tecnológico. Y lo que les digo, eso ha pasado toda la vida. Los telares, las maquinarias, la automatización, cuando era las máquinas de escribir reemplazaron a la gente que escribía a mano. La computadora reemplazó a la gente que había aprendido a escribir con máquina de escribir. Excel reemplazó a la gente que hacía ese trabajo con el Excel, digamos, y así sucesivamente. Cada nueva tecnología va reemplazando, va volviendo más eficiente esas tareas. Entonces el tema es adaptarse a cómo las nuevas tecnologías automatizan esas tareas. Entonces, como típicamente las adaptaciones a esas tecnologías es más rápido que la tecnología en sí, típicamente no hay tanto desempleo estructural. Para que la gente se olvida de eso. O sea, cada vez que surge una nueva tecnología, siempre se piensa que va a haber una avalancha de gente desempleada por esa nueva tecnología. La historia no dice eso. Por lo menos cuando uno se va a poner a ver la historia, no ha pasado. Entonces, veamos, por ejemplo, una de los tipos de desempleo. Veamos, por ejemplo, el desempleo cíclico. El cíclico. Que es uno de los que más preocupa. Digamos, que básicamente hay algún shock. Esa es la idea. Hay algún shock a la demanda. Y la economía, ¿okay?, entra en recesión. No está en equilibrio, básicamente. No está en equilibrio. Entonces, baja el nivel de producción. Baja por debajo del nivel de pleno empleo. ¿Okay? Esa es la idea. Del pleno empleo de todos los factores. Si se cae, entonces obviamente lo que tiene que ocurrir en el mercado de trabajo es que los salarios caigan y el empleo caiga. Eso es lo que debería ocurrir. Entonces esas son recesiones, ¿okay?, que ocurren. Llega una recesión, llega un shock negativo a la economía. Entonces un montón de gente es despedida o no puede encontrar trabajo, porque es lo que le digo, pues ya, en países en desarrollo hay mucho cuentapropismo. Entonces, esto se traduce en países en desarrollo básicamente que el negocito que la persona tenía no funciona. O sea, básicamente no consigue clientes, por ejemplo. Entonces, no es necesariamente que la gente la despida, sino que básicamente el negocio que la persona tenía quebró. ¿Okay? Que era lo que, por ejemplo, pasaba durante la pandemia. En la pandemia el gran problema era que la gente estaba encerrada, no podía buscar trabajo, pero además la gente que, por ejemplo, vive de la venta callejera, que básicamente no tienen un empleador, pero no tienen clientes. Si no hay clientes, el negocio cierra. Simple. Es lo mismo. Acá es lo mismo. Estamos pensando a nivel, entonces, agregado. Entonces la gente la despiden o los micronegocios cierran. Entonces, si la demanda agregada cae, el nivel de precio, la cantidad producida cae. Entonces, como la cantidad producida en la economía cae, la cantidad de empleo en la economía cae. Punto. Y obviamente, típicamente se supone que los salarios son rígidos a la baja y eso genera un desempleo debido a la falta de demanda. O sea, básicamente, la idea es que el desempleo debería caer hasta acá nomás. Pero en realidad típicamente se supone que son los salarios a nivel agregado
No les gusta a la gente asumir un salario menor, entonces el desempleo es todavía más alto. O sea, la demanda de trabajo cae hasta aquí. Buena pregunta si eso pasa en la práctica. Hay evidencia, eso es interesante, digamos, porque antes se pensaba eso. Se pensaba, no, la gente jamás va a, ¿cómo se llama? A querer asumir un salario más bajo, ¿ok? Y en la realidad las nuevas evidencias van diciendo que no, eso no es tan así. La gente, en muchos escenarios, muchas veces sí está dispuesta a asumir un salario más bajo con tal que no la despidan. Tiene algo de sentido, digamos. Además que eso es lo racional, digamos. Que pase, ¿qué tanto es prevalente en la práctica? Es buena pregunta. Pero últimamente se está pensando que sí. O lo que les decía recién. Si ustedes tienen un microemprendimiento, se autoemplean, digamos, ahí no hay ahí no hay negociación, digamos, no hay salario a la baja, digamos, no hay consumidores, no hay clientes, entonces el negocio cierra, punto, digamos, o sea, o les toca que es lo que le apuntan muchas veces, o a uno le toca bajar los precios, a ver si uno consigue clientes a precios lo suficientemente bajos. Es lo mismo que con el tema del salario. El salario, digamos, uno está dispuesto a decir, no, págueme menos, pero por favor no me despida. También puede pasar todo el tiempo, digamos, y especialmente en una recesión, que la gente esté dispuesta a recibir un salario menor con tal de no caer en el desempleo. Obviamente, pueden ser rígidos a la baja, por ejemplo, por los sindicatos son los que más se resisten a ese tipo de cosas. A los sindicatos nunca les gusta recibir salarios más bajos, pero y lo que les digo, deberían fijarse, por ejemplo, el caso de allá de las automotrices en Alemania, es súper interesante, que Volkswagen últimamente está en serios problemas, muy serios problemas, y tiene unos sindicatos muy duros, pero ya le has dicho Volkswagen, o se adaptan a esto o no toca echarlos a todos, o sea, entonces lo que se está negociando es tratar de despedir a la gente, pero irlas despidiendo en cuotas. Y seguramente deben estar renunciando a algo de salarios, casi con seguridad. Entonces los sindicatos hay veces que les toca ceder, porque saben que si la empresa cierra, ellos dejan de existir. Si la empresa deja de existir, no puede haber un sindicato, digamos, porque no tiene, o sea, el sindicato está formado por trabajadores, si los trabajadores no tienen trabajo, dejan de ser trabajadores. Obviamente, típicamente también las firmas muchas veces se resisten a despedir, ¿no? Se resisten a despedir. No les gusta, ¿ok? No les gusta a las empresas típicamente. A pesar de los prejuicios que puedan tener las empresas hacen, especialmente cuando tienen empleados que llevan algún tiempo en la empresa, ¿no? No empleados recién contratados. Las empresas normalmente se resisten a que despedir, entonces pueden negociar eso, pueden tratar de decir no, o sea, pueden tratar de ofrecer un salario más bajo, pero no tampoco saben que eso va a desmotivar al trabajador o el trabajador se puede querer ir. Pero se puede negociar. O sea, la empresa puede no querer despedir a la gente. También hay un tema de contratos, obviamente. Puede haber un contrato que diga a usted le toca pagarle tanto. Pero bueno, pero todos los contratos, por eso parece medio rara esa restricción, porque todo contrato se puede reescribir. ¿Okay? Solamente que hay que negociarlo. Hay que negociarlo. Pero puede haber contratos explícitos o implícitos, digamos, como le digo. Puede haber un contrato escrito, pero puede tener un contrato no escrito, digamos. O sea, eso se estila, por ejemplo, mucho en el campo. En donde, bueno, simplemente, o sea, se puede haber un acuerdo de que sí, habíamos dicho al principio que yo le iba a pagar 100, pero simplemente porque como la economía está mal, no le puedo pagar 100, le puedo pagar 90 u 80, bueno. Pero cuánto de eso es un tema cíclico y cuánto es simplemente que el empleador quiere obtener mayores ganancias, es buen debate. Después está el insider. ¿Cómo es que lo de insider? Estas son teorías que van surgiendo. Insider, outsider. Es interesante. O sea, básicamente que los desempleados pueden no estar dispuestos a ser empleados a un salario menor. Eso puede ser. Eso es un poco raro. Puede ser básicamente que los desempleados, que yo creo que es un tema de tiempos. Puede ser que los desempleados, o sea, alguien va y dijo, yo estaba cobrando 100 y me quisieron ofrecer 90, entonces me voy, porque no estoy dispuesto a eso. Me voy.
Entonces, no, porque yo prefiero renunciar antes que recibir un salario menor, un poco extremo. Entonces yo me quedo desempleado afuera como un outsider y yo quiero que si consigo un nuevo trabajo me paguen 100 o más. Y soy completamente inflexible. Sí, yo creo que eso dura un tiempo, digamos. No, no creo que alguien pueda estar en una economía aguantando tanto. Podrá estar unos meses, pero ya si el desempleo se va a un año, por ejemplo, ya creo que la persona empieza a decir, bueno, me tocará a tomar algo de 80, 70. O sea, yo creo que es un tema de plazos. Yo creo que esta teoría insider-outsider, sí, pero yo creo que es un tema de tiempos. ¿Okay? También puede, de nuevo, puede ser que no quieran bajar, las firmas no quieran bajar sus salarios para no desmotivar a sus trabajadores. O sea, porque pueden verse como la firma puede verse como una explotadora de trabajadores, también podría pasar. Pero no, yo creo que, a ver, todo muy bonito, digamos, pero yo creo que en tanto en cuanto haya negociaciones, por eso los sindicatos son importantes, se puede llegar a algo. ¿Okay? Se puede llegar a algo. De nuevo, estábamos pensando permanentemente en situaciones malas. Si las situaciones son buenas, esto no es nada, esto es un problema. Digamos. Si la economía está en boom, está en expansión, todas estas cosas en general no son realmente un problema. Obviamente hay muchas políticas que existen para tratar de reducir el desempleo. Depende de cuál tipo de desempleo, esa es buena pregunta. ¿Okay? ¿Cuál de los tipos de desempleo? Por ejemplo, el friccional. El friccional. Que el friccional, si bien a la gente no lo angustia realmente el friccional, bueno, puede haber diferentes prácticas o mejoras para que el friccional no sea tan problemático en la práctica. Por ejemplo, hacer que la gente le sea más fácil a la gente buscar empleo. Eso ha surgido desde, o sea, uno se pone a ver para atrás y hay mucha teoría. Teoría no, historia sobre mejorar el match, ¿ok? Plataformas, por ejemplo, eso es lo nuevo, plataformas digitales para que la gente se encuentre. Hoy en día ustedes conocen LinkedIn, pero también está el Servicio Público de Empleo, que es público, y casi en todos los países se ha implementado algún tipo de plataforma pública de que la gente pueda buscar empleo. Ustedes ya hoy en día, no, mentira, se sigue utilizando hoy, pero mucho menos que probablemente en los pueblos. Los avisos clasificados, ubican los avisos clasificados, ¿no? O sea, los periódicos, sí, básicamente. Vaya que claro, hoy en día ya casi no hay tanto periódico físico. Antes sí había periódico físico y siempre en los periódicos físicos había una sección de avisos clasificados. Era básicamente esto. O sea, básicamente que no se estaba encontrando a la gente, había un aviso clasificado, se ponía y uno iba ahí. O uno ponía el trabajo el trabajador que uno estaba buscando, o uno que estaba buscando trabajo buscaba ahí y uno aplicaba y demás. Hoy en día se usa más LinkedIn, se usa más mails, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en LinkedIn siempre que encuentro algo interesante lo reenvío, lo reposteo. Me parece interesante, yo he aplicado cosas por medio de LinkedIn también. Siempre hay de todo, siempre hay de todo. O sea, entonces eso ha mejorado bastante gracias a Internet. ¿Okay? Pero no, ninguna de estas cosas es perfecta. Ninguna de estas cosas es perfecta. Tienen sus líos. Pero realmente uno que ha trabajado con cosas, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo, es un lío porque, por ejemplo, hay un montón de cosas que es un aviso y en realidad ellos no están buscando un trabajador, están buscando armando una lista de trabajadores. Entonces van a contratar al primero, cuando lo despiden al primero van al segundo y así, o sea, no son perfectas estas plataformas. Y otro severo problema que esto tiene, uno que tiene más inside information hoy en día, muchas de estas son fachadas. O sea, que es una fachada, básicamente que ya saben a quién van a contratar, pero ponen el aviso por ponerlo para decir que realmente están, pero en realidad ya tienen cantadísimo a quién van a contratar. Solamente que tienen que hacer la pantomima, digamos, de que estaban buscando a alguien, o sea, es decir que están siendo transparentes y en realidad ya saben a quién contratan. Después está el desempleo estructural, este sí es otro tipo de políticas, entonces apuntan a diferentes cosas. Por ejemplo, subsidiar la educación, por el tema de lo que yo les digo, digamos, o sea, permanentemente lo estructural puede ser un tema de que la gente no tiene las habilidades que se están demandando. Entonces ahí sí surgen muchos argumentos para el tema de subsidiar la educación.
tratemos de, incluso podemos subsidiar a la universidad, por ejemplo, o a la misma empresa, para que la empresa entrene en las habilidades que necesita. ¿Quién sabe, digamos? ¿Ok? Entonces hay puede haber becas o créditos o subsidios a las empresas para tratar de mejorar el match. ¿Okay? Podrían estar como esos programas de empleabilidad, como que conectan el SENA con empresas. Por ejemplo, sí. Todo eso apunta a este lado. Bueno, y ahí es donde también está el tema, ¿no? De tratar, que es lo que habíamos hablado una vez. Que es todo un tema que me parece bien interesante, que es el tema no del entrenamiento, sino de la formación técnica, ¿ok? Y ahí es donde entra el SENA. El SENA se supone que debería dar mucha entrenamiento técnico y relevante. A donde yo creo que está un poquito, muchas veces, la desconexión. Hay un poco de desconexión entre lo que los empleadores están necesitando y lo que el SENA instruye. Digamos, entonces ahí es donde está el... Pero son buenos argumentos. Ahí tiene que ver con la eficiencia del subsidio. Cómo logra que esto que se está subsidiando, esa plata esté bien canalizada. Eso también es otra historia. También hay otras leyes que tratan de prevenir la discriminación de ciertos grupos. Esta es otra cosa que trata. Porque estructuralmente también puede ocurrir que ciertos grupos dentro de un país estén sistemáticamente excluidos. ¿Okay? Y la gente cree que estoy hablando siempre ahí de cuestiones de género. Y en realidad depende del país. Hay países que dicen, no, si usted es de tal raza, tal etnia, usted queda prohibido de estas cosas. O sea, son más drásticos. Hay leyes que han ido avanzando en diferentes lugares tratando de evitar eso. Como, o sea, no saque una ley que usted diga que a X grupo usted lo excluye por ley. Digamos, o sea, es complicado. Como lo que mencionaba recién, el tema del entrenamiento, tratar de entrenar y reentrenar a la gente. O sea, eso es lo que también hay que entender. Hay gente que ustedes la pueden entrenar, pero es el defecto, entre comillas, que tiene la educación técnica. La educación técnica es muy específica. Entonces, lo que hay que hacer permanentemente es reentrenar a la gente. Entonces, por ejemplo, alguien puede haber aprendido un lenguaje de programación, todo bien, pero en una de esas hoy en día se usa otro lenguaje de programación. Bueno, hay que reentrenar a la persona en el nuevo lenguaje. Pero en una de esas se puede, digamos, la persona en una de esas todavía las capacidades las tiene. Lo que pasa es que toca que aprenda cosas nuevas. En una de esas la persona sabía manejar la máquina de escribir, bueno, ahora le toca manejar un software que es para escribir. Ya sabe escribir, entonces toca reentrenarla a la persona. Hay formas de reentrenarla, ¿ok? Después, obviamente, algo más directo que pasa en algunos lugares, en algunos lugares no, en muchos, si es que el Estado tiene plata, es que directamente el gobierno emplee gente. Esa por ejemplo, eso es lo que ha venido haciendo Argentina hace 10 años, 20. Yo diría unos 20 o más. Básicamente, el desempleo está alto, bueno, contrata a la gente. Es debatible sobre si eso es buena idea, digamos. O sea, esa es buena pregunta. ¿Por qué? Porque se le ocurre que eso puede ser debatible. Aunque el gobierno directamente emplea a la gente para reducir la tasa de desempleo. Aumenta el gasto público. Esa es la primera gran crítica que eso tiene. ¿Okay? Y hay que pensar que uno está, por ejemplo, probablemente en una recesión. ¿Qué pasa en una recesión? Exacto. Entonces, si uno no tiene dinero y quiere aumentar el gasto, ¿uno qué hace? Aumenta los impuestos. Pero si está en una recesión, ¿van a recaudar mucho con impuestos? Entonces, ¿qué toca? Deuda. Entonces, el déficit se vuelve deuda. Entonces, básicamente le están pagando a la gente que están empleando con deuda. ¿Ok? También puede generar ineficiencia, ¿no? O sea, a nivel gubernamental, pues tener mucha gente quizás, pues que la podemos hacer, no sé, exactamente. Porque también hay que pensar en eso. ¿Qué ponen a hacer a la gente?
sea, no es emplearla por emplearla, digamos. Bueno, pero ¿qué la pone usted, digamos? O sea, por ejemplo, la idea, digamos, de allá lejos y en el tiempo, de Keynes, que era bueno, capaz que hay que entender el contexto. Keynes estaba diciendo eso en la gran recesión de Estados Unidos después del crack de 1929. Él decía, no, lo que tenemos que hacer es contratar a la gente y a un grupo lo ponemos a cavar pozos y al otro día ponemos a la gente a rellenar esos pozos. Contar que la gente trabaje, digamos. Y eso, uno dice, ok, pero eso es muy eficiente, ¿no es? Deberíamos, claro que una de esas podemos emplear a la gente, pero deberíamos ponerla a hacer algo que valga la pena, digamos, no a que vacíen pozos y llenen pozos, o sea, no era tan buena idea. No, puede haber buenas ideas, digamos, pueden decir, no, vamos a contratar un montón de gente, por ejemplo, para que armen carreteras. Puede ser, puentes, puede ser, qué sé yo, algo de seguridad o vamos a mejorar los servicios públicos, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero hay que pensar realmente en qué le van a emplear a la gente. No es emplear por emplear. Y además lo que decimos recién, desde el lado de las cuentas del gobierno, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si estoy empleando gente con deuda? ¿Y qué pasa con las deudas? Van a tener intereses también, ¿no? Tienen intereses. Pero sobre todas las cosas, ustedes las tarjetas, ¿qué les toca hacer a fin de mes? Pagarlas. Ese es el problema de la deuda. Entonces hay que tener cuidado. O sea, todo eso es lo que pasa. Entonces se mezcla entonces lo que acá, ya todo lo que es política de empleo con política fiscal y política de deuda. ¿Okay? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado. Obviamente también lo que puede hacer el Estado, en vez de contratarlo directamente, lo que puede hacer de vuelta es subsidiar la contratación. Eso puede ser, eso puede ser. Puede que subsidie el empleo o que dé deducción impositiva por empleado, o sea, unos esquemas fiscales de incentivos. Es decir, si usted contrata empleos acá, yo, un empleo nuevo, por ejemplo, yo le deduzco impuestos por contratar gente nueva. O por ejemplo, eso es lo que hizo el gobierno colombiano en la pandemia, que le pagó a las empresas durante un tiempo, obviamente, por no despedir. Eso también puede ser. Es decir, o sea, básicamente eso es como un subsidio a la nómina. ¿Okay? O sea, yo sé que a usted le tocaría despedir, porque no estamos en pandemia, usted no va a poder sostener a sus empleados. Entonces yo, gobierno, pago porque usted no despida. No también es viable. O sea, tienen que pensar en una recesión de nuevo. Para que de nuevo, ojo, que de nuevo volvemos a lo mismo. Eso sale plata. Eso sale plata. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente el previo aviso de empleo es un tema regulatorio. Eso yo no sé qué tanto sirve. Es básicamente obligar a las empresas a avisar sobre los futuros despidos. Para que de nuevo, eso va a generar unos pequeños problemas, casi con seguridad. Pero bueno, son diferentes estrategias, digamos, de tratar de reducir el desempleo estructural. Sí, porque si a uno sabe que a uno lo van a despedir, uno dice, bueno, me toca empezar a buscar hoy. O sea, si yo sé que en unos meses me van a despedir, o sea, que me digan, desde que yo sepa hoy que desde julio ya no tengo trabajo. Ok, bueno, entonces ya hoy me toca empezar a buscar. Puede ser que eso ayude a que el desempleo estructural sea un poco menor, porque básicamente eso hace que yo me adapte, digamos. O sea, porque una cosa es que me llegue la noticia de despido y ya mañana me quede sin trabajo, a que yo, digamos, sepa que en unos meses me voy a quedar sin trabajo. Ok. Para que, obviamente, eso va a generar, obvio, conflictos. Y típicamente los gobiernos tratan de evitar los conflictos. Bueno, todos. Algunos buscan el conflicto. Pero típicamente los gobiernos tratan de evitarlo. ¿Cómo? Como, por ejemplo, ahorita que Patria se va a fusionar con la vivienda, los empleados de Patria saben que pues en algún momento los van a despedir. O los van a reasignar, uno no sabe. Claro. No, y ahí es donde viene la negociación. La negociación es, ok, sabemos que esto se viene, ¿cuál va a ser ¿qué va a pasar cuando esto finalmente ocurra? ¿Me van a despedir o no? No lo sabe. En una de esas sí. Me toca que uno pida
reasignación, o lo que decís, te toca empezar a buscar ya, porque vos no sabés, digamos. O sea, además una cosa son las promesas, pero después cuando se vuelve la realidad, en una de esas promesas no se cumplen. ¿Quién sabe? Después hay un tema de falta de demanda, ¿ok? Puede haber un tema de falta de demanda. Como el que decimos, que la demanda de la demanda agregada está muy bajita, ¿ok? Está muy bajita. Entonces, lo que puede hacer el gobierno, de nuevo, es aumentar el gasto público, ¿ok? Aumentar el gasto público. Pero no tratando de emplear gente en forma directa, porque es el sistema más directo, sino, por ejemplo, gastando más, o reducir impuestos. Por ejemplo, ahí donde viene el tema de, por ejemplo, que se debate muy, y cada tanto se vuelve a coquetear con esa idea, con el tema de la, bueno, está la devolución de IVA y después están los días sin IVA, ¿ok? Están esos dos debates. Si eso sirve o no sirve, es debatible. También podrían reducir temporalmente el IVA. Esa es otra, digamos. Que digan un año, bueno, va a haber un IVA del, no sé, del 13%. Ok, porque ustedes lo que están apuntando es aumentar el consumo, ¿ok? De la economía. Y eso tiene que ver con curva de Laffer. ¿Vieron curva de Laffer alguna vez? ¿La escucharon alguna vez? ¿Saben qué es la curva de Laffer? ¿O no? No tienen ni idea qué es la curva de Laffer. La curva de Laffer es una cosa bastante vieja, pero se sigue usando incluso el día de hoy. Pero como concepto es súper interesante. O sea, como todo concepto, el tema es usarlo adecuadamente. La curva de Laffer lo que dice es algo muy simple. ¿Cómo? Se ve en macro, pero también uno lo puede ver como micro. Se ve de los dos. De vuelta. Vamos a poner acá y acá. Ahí. Entonces, la idea es muy sencilla. La idea es que uno no se puede exceder con los impuestos. O sea, básicamente que uno tiene unos impuestos, digamos, tiene una actividad económica. Y este es el nivel, la tasa impositiva, la tasa de impuestos. Si uno pone una tasa de impuesto de 0 y se vende cualquier cantidad, yo tengo una recaudación de 0. ¿Ok? Entonces, esto es recaudación en realidad. Esto es recaudación. Recaudación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si usted tiene una tasa impositiva de 0, no importa cuánto se vende, usted va a recaudar 0. La idea es que la curva de Laffer es una cosa como esta. En donde acá es la tasa óptima de impuestos. La tasa óptima. O sea, la tasa a la que uno maximiza la recaudación de impuestos. O sea, si uno está por debajo, uno tiene margen para seguir aumentando los impuestos y aumentar la ganancia, y acá es donde la recaudación ya empieza a bajar. Entonces, la idea es que hay algún punto, o sea, la idea es que, ¿cuál es el chiste de esto? Que puede ser que usted se esté pasando de la raya con los impuestos, y si usted baja los impuestos, en una de esas usted sube la recaudación. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora bien, la gran pregunta es ¿en dónde está ese punto? Eso no es fácil. Eso teóricamente suena muy bonito. El tema es, y esto esto es macro y es micro, porque uno puede pensar esta tasa, la tasa óptima para el impuesto 1 hasta el impuesto enésimo. Digamos, o sea, en dónde se encuentra la tasa óptima para cada uno de los impuestos también es debatible. O si es que toda la economía está sujeta a demasiados impuestos y toca bajar todos los impuestos de la economía. ¿Quién sabe? Bueno, eso es curva de Laffer. Entonces, ¿cuál es la idea conectando con lo que estamos hablando acá? La idea es que lo que puede hacer el gobierno es, en teoría, reducir impuestos y aumentar la actividad económica y aumentar los impuestos si es que la presión tributaria está por los cielos. Puede ser, pero no es fácil de implementar en la práctica. Porque obviamente, casi en todos los casos, si ustedes bajan los impuestos, casi considerar la recaudación va a bajar. O sea, casi siempre. Además, lo que estoy mostrándoles es un análisis hiperestático. Puede haber un tema dinámico. ¿Okay?
Ustedes pueden reducir los impuestos y gracias a que reducen los impuestos, la economía se empieza a recuperar y entonces ahí es donde realmente la recaudación empieza a subir, pero eso se demora. Entonces el lag que hay, básicamente el rezago que hay entre la bajada de impuestos y la recaudación puede haber un rezago entre ambas cosas. Eso no es tan fácil. Después está, obviamente, ahí donde está nuestro famoso y querido amigo, la política monetaria. Política monetaria, por eso ustedes ven política monetaria. Donde los bancos centrales lo que hacen es aumentar o disminuir la demanda, la aumentan o disminuyen la cantidad de dinero en la economía. Y con eso mueven o reducen la demanda agregada de la economía. Pero obviamente hay lo que es lo que vamos a ver en la última clase, que es el tema de la curva de Phillips. Eso lo vamos a ver con más detalle. O sea, la idea es que eso toca la demanda agregada y así toca el empleo, el producto y la producción. Obviamente también puede haber políticas de oferta de trabajo, ¿okay? Oferta o demanda de trabajo, también puede haber en cualquiera de las dos líneas para tratar de mejorar el desempeño del mercado laboral. Empleo en el sector público, eso ya lo mencioné, y subsidios al empleo. Política monetaria, bueno, no sé por qué lo tengo repetido acá. Listo. Ahora bien, vamos a hablar un segundo sobre la Nairu. La Nairu. Eso la gente no sé si lo han visto en alguna clase, a la Nairu. Bueno, en política monetaria se habla mucho de la Nairu, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Eso significa Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. ¿Ok? Eso significa Nairu. Nairu. Cuando hablan de la... Es el nivel de desempleo en el que la inflación se mantiene estable. Estable. O sea, ni se está subiendo ni se está bajando. Está estable. Y recuerden que en política monetaria, típicamente los bancos centrales que tienen inflación objetivo, tienen alguna tasa de inflación a la que ellos le están apuntando. O sea, entonces le están apuntando a una tasa de 3%, 4%, siempre anual. Entonces la idea es, para esa tasa de inflación que queremos llegar como Banco Central, ¿cuál es la Nairu? ¿Cuál es el nivel de desempleo en el que vamos a lograr esa tasa de inflación? Entonces eso es lo que están pensando permanentemente los bancos centrales. Si el desempleo cae por debajo de la Nairu, la inflación tiende a aumentar. Eso es lo que calculan los bancos centrales, debido al aumento de las presiones salariales. Entonces lo que trata de hacer cualquier banco central es tratar, obviamente, número uno, calcular la Nairu, y segundo, trata de que el nivel de desempleo que haya en la economía sea compatible con la Nairu que ellos calcularon. Tratan de mantenerlo para que precisamente no haya ni deflación, o sea, no es deflación, sino que la inflación que ellos están apuntándole sea compatible con eso. ¿Okay? Si, por ejemplo, si en cambio el desempleo supera la Nairu, la inflación tiende a disminuir debido a la menor demanda y menor crecimiento salarial. Eso es muy importante en macro y en los bancos, especialmente en los bancos centrales. Pero sí es muy importante también, que por eso la gente se olvida de sus bases, si van a estar haciendo análisis en mercados internacionales. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales ustedes no tienen un banco central, tienen un montón de bancos centrales. Cada banco central está tomando decisiones sobre sus tasas de interés que van a implementar para llegar a su Nairu. Si entonces los desempleos, hay un descalce entre las Nairu y las tasas de desempleo, uno puede predecir si los bancos centrales van a subir o bajar tasas. Y en función de si suben o bajan tasas, se determinan los flujos monetarios internacionales. Entonces, esta economía internacional. Eso influye en las políticas de inflación y obviamente en las políticas de empleo, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, las decisiones, eso es lo que se hace todo el tiempo, las decisiones que va a tomar la Fed. Si la Fed toma decisiones, ¿cuál efecto va a tener en Colombia? Y si Colombia toma decisiones, ¿qué efecto puede tener? Bueno, en la Fed, lo que decía Colombia casi no tiene efecto en la Fed, pero casi las decisiones que se toman en Colombia son afectadas por lo que se vaya a decidir en la Fed, casi con seguridad. De hecho, lo que decida la Fed casi que determina lo que pasa en todo el planeta. ¿Okay?
Entonces, por ejemplo, los datos, yo me busqué, digamos, más o menos en cuánto está la NAIRU calculada por el Banco de la República, con datos de 1984 al 2010, la estimación del BANREP para la NAIRU es de alrededor del 10%. Eso podría explicar, por ejemplo, en general, por qué la tasa se mantiene alrededor de 2 dígitos. Porque está calculado que la tasa de desempleo que mantiene una inflación estable en la economía es alrededor de 2 dígitos. ¿Por qué eso es así? No tengo idea. Nos toca fijarse cómo lo hace el Banco de la República, cómo llegan esos cálculos. Pero es el cálculo que ellos tienen. ¿Sí? O sea, básicamente es esto lo que va a ocurrir. O sea, eso es medio obvio, ¿no? O sea, entonces ustedes dependiendo para dónde estén moviendo la demanda y hacia dónde se va a quedar los precios, a dónde va a estar el nivel de actividad y obviamente si la demanda, como les había mostrado en el grafiquito recién, va a tener efecto en crecimiento y empleo, ¿ok? O sea, estando acá, llegando aquí, va a depender mucho de si estamos parados acá cerca del punto A o no, A mayúscula. Si nos pasamos de acá, el miedo es que básicamente nos sobrepasemos y volvamos a este punto, entonces nos volvamos acá. Entonces siempre hay que tener cuidado, o sea, y esa es la idea de los bancos centrales, de en dónde se está parado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se ha pasado acá, digamos, o sea, y en todo el planeta. En todo el planeta lo que pasó que en la recesión, eso fue claramente una reducción de la demanda agregada, se bajó un montón, se bajaron un montón las tasas, pero después cuando vino la recuperación la cosa se fue para acá. Entonces lo que hicieron todos los bancos centrales, subió un montón las tasas y lo que empezaron para reducir la inflación y lo que están haciendo poco a poco los bancos es ir reduciendo tasas. Entonces, el tema es cómo se las baja sin llevar a demasiada inflación. Bueno, eso no es fácil. Obviamente, entonces volvemos al principio. Muy bonito en la teoría, muy difícil en la práctica. Muy bonito en la teoría, pero en la práctica es bien complejo. Y eso se estudia mucho. ¿Dónde se encuentra el nivel natural, digamos, de pleno empleo de la economía? Es extremadamente difícil. Los bancos lo hacen, o sea, de hecho esa es la tarea permanente de los bancos centrales, trata de estimar en qué momento se está haciendo un pleno uso de los factores de la economía. Eso no es fácil, ¿okay? No es nada fácil. Lo que pasa es que si eso se está bien hecho, el resto de la política es mucho más fácil. Y obviamente lo que le digo, hay mucho rezago en el proceso político también. Entonces, por ejemplo, puede haber un consenso de que la economía está mal, pero hasta que va y se debate en los congresos o en el ejecutivo y demás qué toca hacer y hasta que eso se aprueba y se implementa, eso puede demorar un largo rato, y obviamente también las políticas fiscales y monetarias se toman en forma independiente. Eso obviamente es casi que por diseño en muchos lugares. Que las políticas fiscales se debaten, por ejemplo, en el Congreso, mientras que las políticas monetarias se debaten en el Banco Central. Y en los países organizados, bien organizados, el Banco Central es independiente del gobierno. Entonces, todo de forma independiente. Entonces, no es tan fácil coordinar las dos cosas. Y obviamente, esto que quizás no lo hayan escuchado, el famoso problema del crowding out. Crowding out. O sea, básicamente, ¿qué es el crowding out? El crowding out es que hay una masa, digamos, típicamente al interior de una economía de recursos financieros. Y si el Estado se pone a pedirle prestado, especialmente en el mercado interior, en el mercado interno de finanzas, entonces sube la demanda, ¿okay?, de fondos financieros. Si ustedes suben la demanda de fondos de recursos financieros, ¿qué termina pasando? ¿Qué pasa cuando ustedes aumentan la demanda de cualquier producto? ¿Y cuál es el precio en los mercados financieros? Las tasas de interés. ¿Okay? Entonces, básicamente el crowding out es que básicamente por ese aumento de la demanda del gobierno, el gobierno termina aumentando la tasa de interés y le termina entonces sacando recursos, porque claro, una cosa es pagar para el sector privado una tasa del 5% y otra cosa el 10%. Entonces, en una vez el sector privado se hubiera endeudado a una tasa del 5%, pero no se endeuda a una tasa del 10%. Entonces, lo que se termina diciendo es que el Estado termina absorbiendo demasiados recursos de la economía y no deja nada para el sector privado. Eso se llama crowding out. Entonces, el Estado, en su afán de tratar de recuperar la economía, puede
terminarse disparando en el pie, ¿ok? Porque básicamente está secando de recursos que podrían ir al sector privado, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Ese es otro flanco en donde hay que tener cuidado, que es el famoso efecto crowding out, ¿ok? Entonces, obviamente eso sube la tasa de la intereconomía y la inversión privada disminuye. Buena pregunta si es que es mejor tener inversiones públicas que privadas. No sé, bueno, ese es parte del debate. ¿Okay? Si las inversiones, ¿qué rinde más? ¿Una inversión privada o una inversión pública? Es buena pregunta. Bueno, llegamos hasta ahí. Hoy estamos bien. Entonces, lo último que vamos a ver en la clase en la clase del miércoles es un trabajito en línea con todo esto del Banco de la República que hacen una curva de Phillips. Usan un poco de econometría, me parece que usan una econometría bastante amigable, pero es como para que ustedes vean el tipo de análisis que hacen todos los santos días los bancos centrales, y lo que voy a estudiar específicamente es un trabajito hay un grupo que se llama Grupo de Análisis del Mercado Laboral, y ese es un grupo que está en el Banco de la República. O sea, es una unidad que se dedica específicamente a cosas de temas laborales. Y eso lo hacen todo el tiempo, digamos. Este es de octubre de 2023 porque está bien armado el TDS, pero ellos sacan cada tanto otros análisis. Pero me parece interesante porque ellos hacen una curva de Phillips. Pero entre tantas otras cosas que podría yo analizar en este sugerencia política monetaria, es una estimación de la curva de Phillips. Pero sacan un montón de otras cosas. Y la curva de Phillips yo creo que es un concepto que ustedes sí entienden. Y vamos a ver ellos cómo lo piensan. Eso es lo interesante. ¿Okay? Eso ya está en Teams, por si lo quieren ir leyendo por adelantado. No creo que lo vayan a leer por adelantado, pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver la clase que viene. Y terminado de ver esto, ya me doy por satisfecho. Ya no vamos a cubrir más temas, porque ya creo que estamos más que bien. Listo. Llegamos hasta ahí hoy.